Les doy la bienvenida a la semana 2 de la clase de contabilidad administrativa. Dimos un preámbulo sobre el tema que compete para esta semana. A continuación, vamos con el libro para que ustedes puedan ir conociéndolo, familiarizándose con él. Aquí tenemos el libro. El contenido trae varios ejercicios. Esa es la gran, podríamos decir, ventaja, ¿verdad? Que nos presenta este libro, ya que pues nos permite poder hacer varios ejercicios y eso pues afianzamos el contenido y los conocimientos. Para esta semana, siguiendo la información, tenemos que vamos para el capítulo número 5, que es el modelo costo, volumen, utilidad. Aquí tenemos los objetivos con los que vamos a buscar poder desarrollar el tema y aquí tenemos una introducción. Y en esta introducción nos muestra que vamos a ir leyendo las herramientas que integran la contabilidad administrativa sirven de apoyo a la administración, principalmente en tres funciones: planeación, toma de decisiones y control. El modelo costo-volumen-utilidad junto con los presupuestos que veremos en detalle en capítulo 7. Esto nos va a permitir poder conocer con lo de los presupuestos, poner en práctica muchos conocimientos del área de costos. Y nos menciona que son herramientas fundamentales para poder llevar a cabo la planeación operativa, también llamada a corto plazo de las empresas. Existen tres elementos a los cuales la empresa debe prestar atención al realizar su planeación operativa: costo, volúmenes y precios. Y aquí hacemos nuevamente un repaso sobre los elementos del costo y nos menciona que de las tres variables que conforman el modelo costo, volumen, utilidad, el costo es quizá el único que puede ser controlado directamente por la empresa. Como se analizó en otra parte del libro, existen diversas estrategias, dice, para administrar mejor el control sobre este elemento, así como para reducirlo al máximo posible. El costeo basado en metas, el costeo basado en actividades, que también es otro de los temas que veremos más adelante. Y en este aspecto, la tendencia es intentar reducir hasta el mínimo posible y al mismo tiempo hacer más eficiente su utilización. Más adelante en este capítulo se analizará el efecto que tienen los costos fijos sobre el riesgo de una compañía y por ende la importancia que sean utilizados eficientemente para evitar que la capacidad ociosa castigue el rendimiento financiero de la empresa. Continuando, luego tenemos el volumen. La variable volumen depende de factores tan diversos como la saturación del mercado, el valor agregado que el producto ofrece respecto del que brindan otros productos similares. Las estrategias de comercialización, distribución y marketing, los cambios en los gustos del consumidor. Por lo tanto, la empresa debe realizar constantemente estudios de mercado y las industrias para conocer cuál es la capacidad de demanda que su producto o servicio puede tener y en función a ello establecer sus estrategias para el precio.
Debido a la apertura económica y comercial, el precio de los productos no es un factor controlable por la empresa, ya que para poder competir se requiere igualar o incluso reducir el que fijan sus competidores. Son pocas las industrias en donde la empresa puede, al menos a corto plazo, definir el precio de sus productos sin considerar el mercado. Esta situación excepcional se presenta en el caso de productos nuevos sin competencia directa o en donde la estrategia genérica de la empresa es la diferenciación. Sin embargo, la decisión en cuanto al precio tenderá a orientarse más al mercado en el momento que otros fabricantes lancen productos. Y aquí, vean qué interesante, nos aparece, ¿verdad? Una imagen donde aquí se presenta que el éxito del proceso de la planeación depende de la creatividad con la que se diseñen las estrategias para las variables, precio, volumen y costo. Y luego, aquí nuevamente nos menciona que el éxito del proceso, nuevamente está repitiendo lo que estaba ahí abajo, el éxito del proceso de la planeación a corto plazo depende de la creatividad e inteligencia con que se manejan las tres variables. Y las mencionamos arriba, precio, volumen y costo, que son los puntos específicos en los cuales se desarrollan los ejercicios de este capítulo. Lo importante es tener la capacidad para analizar los efectos que tendría la variación de cualquiera de ellos, para preparar así las acciones que maximicen las utilidades de la empresa dentro de las restricciones que ésta enfrenta. La creatividad es de gran relevancia en el diseño de las estrategias para precios, costos y volumen, pero dicho diseño debe hacerse a la luz de los objetivos estratégicos de la compañía. Como se mencionó en capítulos anteriores, si la empresa quiere lograr una ventaja competitiva sustentable, tiene tres caminos: liderazgo en costos, diferenciación o enfoque y por ende, sí, perdón, y por ende el análisis de las tres variables del modelo costo, volumen, utilidad dependerá de cuál de las tres estrategias genéricas adopte. En este capítulo se analizará la naturaleza del modelo del punto de equilibrio y la forma de calcularlo, sus supuestos, su empleo para anticipar utilidades y las estrategias que tienden a elevar al máximo el valor de la empresa. También se estudiará cómo calcular el punto de equilibrio de varias líneas, cómo utilizar esta herramienta para evaluar el riesgo de operación de un negocio y por último, cómo aplicar este modelo utilizando el costeo basado en actividades. Y siguiendo, aquí ya nos da la introducción a los fundamentos del modelo costo, volumen, utilidad. Para entender la base del costo, volumen, utilidad, debemos explicar antes un concepto fundamental: el margen de contribución, que es, como se expuso en otro capítulo, los costos pueden ser clasificados de acuerdo con sus comportamientos en costos fijos y variables. También tenemos los semifijos, son finalmente costos que tienen una parte de ambos. En la contabilidad financiera tradicional no es necesario hacer una distinción entre costos fijos y variables para el cálculo de la utilidad de la empresa. Sin embargo, para las decisiones operativas, dicha distinción es de suma importancia. A este enfoque se le denomina enfoque de contribución
o costeo directo. El enfoque de contribución será explicado con más detalle en el siguiente capítulo, en el 6. No obstante, es importante entender el concepto básico sobre el cual se fundamenta para poder comprender aún mejor el alcance del costo, volumen, utilidad. El enfoque de contribución tiene una visión especial del flujo de costos como se muestra a continuación. Y vemos de entrada el cuadro que nos muestra los ingresos y en esos ingresos está reflejado los costos variables y también el margen de contribución. Y ahí nos muestra que el margen de contribución está conformado por una parte de los costos fijos y luego por la utilidad de operación. Y aquí nos lo explica en este cuadro. Como se ve, dice en este cuadro, de acuerdo con el enfoque de contribución, la venta debe cubrir primero los costos variables, aquellos que están íntimamente ligados al volumen de ventas. El resultado llamado margen de contribución representa la riqueza y se los voy a marcar acá para que nos quede como algo, voy a marcárselos en amarillo, porque en la parte dice que representa la riqueza residual, o sea, esa diferencia con que la empresa intenta cubrir sus costos fijos. Dicho de otra forma, bajo este enfoque, la utilidad de operación se obtiene de la siguiente manera. Hemos visto en muchos estados de resultados. Luego, aquí nos muestra que las ventas menos los costos variables, eso nos da el margen de contribución. Y luego a esa diferencia le restamos los costos fijos y nos da finalmente la utilidad de operación. La diferencia fundamental entre este enfoque de contribución y el tradicional es la forma en que se tratan los costos fijos. Pues mientras en el primero se presentan por separado, en el segundo se mezclan con las variables para dar el total de costo. Costo de venta, gastos de administración, gastos de venta. Una vez explicado el enfoque de contribución, es fácil entender que para que una empresa logre obtener utilidades se deben cumplir dos condiciones. La número uno, que el precio de venta por unidad sea mayor que el costo variable. Estamos hablando que no podemos vender sin poder incluir los costos. El inciso 2, que el volumen de ventas sea lo suficientemente grande. Estamos hablando que la cantidad de ventas para que genere un margen de contribución que sea superior a los costos fijos. Considerando los tres factores del modelo costo-volumen-utilidad, es posible dar respuesta a dos preguntas constantes en la administración. ¿Cuáles son las ventas mínimas que un negocio debe realizar para al menos no sufrir pérdida? ¿Cuántas ventas se deben efectuar para que el negocio sea rentable de acuerdo con las expectativas de los accionistas? Vean qué interesante, porque verdaderamente todo negocio debe operar generando utilidad, pero sabemos que todo negocio cuando inicia probablemente no sea muy conocido en el mercado,
pero la empresa busca poder vender sin caer en pérdidas. Y es ahí donde entra el punto de equilibrio. Y luego, ¿qué tenemos más aquí abajo? Forma de representar el punto de equilibrio. Es normal que al planear sus operaciones, los ejecutivos traten de cubrir el total de su costo y lograr un excedente como rendimiento sobre los recursos que han puesto los accionistas. Al servicio de la organización, el punto en que los ingresos de la empresa son iguales a sus costos se llama punto de equilibrio. En él no hay ni pérdida ni ganancia. En la tarea de la planeación, este punto es una referencia importante, ya que es un límite que influye para diseñar actividades que conduzcan a estar siempre arriba de él, lo más alejado posible donde se obtiene mayor proporción de utilidades. Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el comportamiento de los costos. De otra manera, es sumamente difícil de determinar la ubicación de este punto. Y aquí nos aparece, miren, ya por separado el concepto de punto de equilibrio, que los ingresos son iguales a sus costos, perdón. No hay pérdida, no hay utilidad. Nos muestra la forma de presentar el punto de equilibrio de una forma algebraica, donde nosotros lo que estamos buscando es cuál es esa cantidad mínima que debe la empresa eh, utilizar en sus, permítanme un momento. Y vemos aquí representado ingresos totales es igual a costos totales y buscamos despejar el valor de X. Y el valor de X representa, si lo vemos aquí reflejado, IT y los ingresos totales está aquí, costo total. P es igual a precio por unidad. X es el número de unidades a vender, o sea, en este caso estamos encontrando o buscando el valor de X, que es nuestro punto de equilibrio. Y luego también tenemos B, costo variable por unidad, y CF, que son los costos fijos. Vemos que el precio por las unidades nos va a dar los ingresos totales. Y viendo la fórmula, los costos variables por el número de unidades que son las que estamos buscando, más los costos fijos. Y aquí tenemos este despeje final donde X es igual a los costos fijos menos el precio de venta por unidad. Esa sería la fórmula con la que nosotros vamos a trabajar. Esa es la forma. Arriba nos presentó que cuando nosotros hagamos la sustitución de X, que es lo que vamos a encontrar, vamos a ver igualados los ingresos totales versus los costos totales. No hay pérdida, no hay utilidad. Y vemos aquí que el punto de equilibrio se determina dividiendo los costos fijos totales entre la diferencia entre el precio. Bien, aquí nos está haciendo como una explicación a lo que anteriormente yo les estaba mostrando. Pero de entrada, vean qué interesante. Ya tenemos un ejemplo que eso nos ayuda a ir comprendiendo
más el tema. Y nos presenta el caso de una empresa llamada Santa Lucía, la cual vende solo un tipo de producto y su precio es de 20 por unidad. Luego, los costos variables de producción representan o totalizan 10 por cada unidad vendida. El total de los costos fijos en este caso son de 50,000. Por lo tanto, el margen de contribución sería, utilizando, nos dice que es el margen de contribución por unidad, es el precio de venta menos sus costos variables. Y aquí tenemos que el resultado es de 10. Si el departamento de ventas de Santa Lucía deseara conocer el nivel de ventas en unidades que se requiere para alcanzar el punto de equilibrio, es decir, cubrir sus costos variables y fijos de acuerdo con la fórmula de punto de equilibrio, nuestro resultado sería el siguiente. Aquí tenemos la fórmula, luego tenemos la sustitución, que sería en este caso, perdón, en este caso los 50,000, que son los costos fijos, 20 son el precio de venta menos los costos variables, y al realizar la operación me da como resultado que el punto de equilibrio son 5,000 unidades. Y esa sería, si lo hablara en términos de la fórmula perdón, algebraica, diría que 5,000 es el valor de X. Ahora conozco cuál es el valor, el número de unidades, pero ahora necesito conocer también en valor monetario cuánto me representan esas 5,000 unidades, y solamente tendría que multiplicar 5,000 por el precio de venta y me daría los ingresos totales. Y luego en esta parte, miren, nos muestra que en muchas ocasiones, los datos de precio unitario y costo variable en algunos ejercicios que vamos a desarrollar más abajo, aquí nos está mostrando otra fórmula que podemos utilizar. Cuando dicen no aparezcan los datos de precio y costo variables, pero sí hay un dato total. En estos casos, el cálculo de punto de equilibrio sustituirá, dice, el margen de contribución por unidad por margen de contribución porcentual, el cual se obtiene de la siguiente forma. Miren, margen de contribución porcentual es igual al margen de contribución total entre los ingresos totales, donde el margen de contribución porcentual, ahí están mostrándonos qué significa cada una de las abreviaturas, el margen de contribución total, los ingresos totales. Y otra forma de calcular el margen de contribución porcentual, miren, es el precio menos los costos variables divididos entre el precio. Y aquí ya tenemos un ejemplo para poder ir entendiendo un poco más este contenido. Y vemos que los ingresos andan, en este caso, dice que los ingresos son 150,000, tus costos variables ascienden a 75,000, su margen de contribución total es la diferencia de los ingresos menos los costos variables, y nos da 75,000. A esos 75,000 le vamos a restar los costos fijos totales, que son 50,000, y nos da como resultado una utilidad de operación de 25,000. Y para calcular el punto de equilibrio, primero tenemos que obtener el margen de contribución porcentual de la siguiente forma: margen de contribución entre los ingresos totales.
y vimos que nuestro margen de contribución es de 75.000 dividido entre los ingresos totales y vemos que el margen de contribución representa un 50%. Aplicando este margen a la fórmula, tendremos que nuestro punto de equilibrio anda entre los costos fijos totales, que ya los conocemos, que son 50.000, aquí lo tenemos reflejado, entre el porcentaje del margen de contribución y vemos que son 100.000. Y si lo analizamos, vemos que son 5.000 unidades por el precio de venta y nos da como resultado los 100.000. Estas ventas de 100.000 bajo el enfoque de ventas en pesos coincide con el número que se obtuvo bajo el enfoque de unidades, dado que al multiplicar la venta de punto de equilibrio, aquí me está explicando lo que anteriormente yo les planteé. Ahora vamos a la área o la parte donde estos valores que nosotros fuimos despejando y encontrarnos, ahora el ejercicio nos pide que lo grafiquemos y nos menciona que esta forma de representar la relación costo, volumen, utilidad permite evaluar la repercusión que sobre las utilidades tiene cualquier movimiento o cambio de cualquiera de estos elementos. El punto de equilibrio muestra cómo los cambios producidos en los ingresos o costos por diferentes niveles de venta repercuten en la empresa, es decir, generan utilidades o pérdidas. Y bueno, nos lleva a la figura que tenemos más abajo. Aquí la vamos a ir viendo. Miren, aquí la tenemos representada. Permitan, aquí está. Aquí nos muestra directamente dónde está nuestro punto de equilibrio. Aparecen, ¿verdad? Por color cada uno de los puntos de la gráfica. Ya lo vamos a ir explicando porque en algunas de las tareas les pide que grafiquen, entonces hay que ir conociendo la forma detallada de cómo esto se va desarrollando. El eje horizontal dice que representa las ventas en unidades. Nos vamos aquí y dice que aquí tenemos las ventas son de 100.000. Vemos que aquí está reflejado 5.000 unidades y los ingresos andan en 100.000. Aquí lo tenemos, mire, exactamente sería nuestro punto de equilibrio. ¿Y cómo vamos a hacer vamos a iniciar creando nuestra gráfica? Vemos las 1.000 unidades, lo vamos colocando, el eje X sería en unidades, miren, de 1.000 en 1.000. Y el eje Y sería en valores monetarios de 20.000 en 20.000. ¿Ven? Aquí lo tenemos. Entonces dice, así con 1.000 unidades, ingresos de 100.000. Y exactamente aquí lo colocamos. Bien, vamos a la siguiente parte. Dice, el eje horizontal representa las ventas y el vertical las variables en peso. Los ingresos se muestran calculando diferentes niveles de venta. Si dichos puntos se unen, se obtendrá la recta que representa los ingresos. Lo mismo sucede con los costos variables en diferentes niveles.
los costos fijos por una recta horizontal dentro de un segmento relevante. Los costos fijos dice que andan en 50.000. Entonces, aquí marcaría, mire, de forma horizontal, marcamos dónde están nuestros costos fijos. Luego habla los costos variables. Los costos variables dice que son de los 50.000 por el número de unidades. Permítame. Se me movió la lámpara. Bien, entonces continuando, eh, vamos a ver, ya vimos dónde está colocada cada una de las rectas que menciona los costos fijos, los costos variables, y vamos a seguir leyendo. Los costos fijos están representados por una recta horizontal. Ya vimos que los costos fijos en este caso son de 50.000. Sumando la recta de los costos variables con los costos fijos, se obtiene la de los costos totales. Y el punto donde sucede la intersección de esta recta con la de los ingresos representa el punto de equilibrio. A partir de esta, se puede medir la utilidad o pérdida que genere, ya sea como aumento o como disminución del volumen de venta. El área hacia el lado izquierdo del punto de equilibrio es pérdida y al lado derecho vamos las utilidades. O sea que a mayor cantidad de ventas hay utilidad, a menor cantidad de ventas tenemos pérdida. Y vemos aquí, vamos a representar, vean, ejemplos utilizando niveles de venta. En este caso, un nivel de venta de 2.000, un nivel de 30, perdón, un nivel de ventas de 3.000, 4.000, 5.000 y luego, mire, valores de 6.000 y 7.000 que vamos a ver que hay utilidad, porque en este caso, miren, nuestro punto de equilibrio es de 100.000 y vemos que con 4.000 unidades que vendemos, nuestros ingresos andan en 90.000, pero en este caso no se cubre los costos totales. Luego vemos que tenemos aquí con 3.000 unidades son los costos totales, andan en 80.000 y bueno, así vamos a ir viendo aquí el material lo explica y vamos leyéndolo. Con estos datos dice es posible trazar líneas y determinar el punto de equilibrio. En la figura 5.2 se venden 5.000 unidades y ahí es donde se encuentra nuestro punto de equilibrio y ya lo probamos, ¿verdad? Pero si la cantidad es menor, se cae en el área de pérdida. En cambio, si ya se llegan a vender 6.000, 7.000, se obtienen utilidades mayores. De esto se desprende que el punto de equilibrio se logra con las 5.000 unidades, de tal manera que si la empresa logra vender 5.001, ya estaría en una utilidad. Al vender 6.000, pues ya empieza a haber una utilidad de 10.000. Es posible también calcular la utilidad en cada nivel de venta, lo que ayudará al punto de equilibrio de la empresa. Si se utiliza este enfoque, el punto de equilibrio se obtendrá en el nivel de ventas en que la línea cruce el eje de las axis. Bien, aquí ya vimos, ¿verdad? Los costos totales, que son de, aquí lo marcamos, 50.000 con las 5.000 unidades.
Luego tenemos los costos variables partiendo que los costos que se unen a los costos totales. Bien, bajamos un poco y luego vean que aquí nos presenta nuevamente un ejemplo donde está colocando los mismos niveles de venta presentados en la tabla anterior y aquí la operación nos va mostrando las pérdidas que vamos a tener si vendemos menos de las 5.000 unidades. Si vendemos 4.000, se tiene una pérdida de 10.000 y entre menos se venda, la pérdida es. Pero ya vendiendo y en los 5.000 no hay pérdida, no hay ganancia, pero eh, cubrimos. Y cuando ya tenemos los 10.000, vendiendo ya 6.000 unidades. Ya esto se podría decir que es rentable para la empresa. Y aquí está ya presentado en una gráfica. Miren, con las 1.000, en este lado izquierdo es pérdida, pero ya a partir del lado derecho vemos que están utilidades. Aquí lo explica. Al ver graficadas las utilidades de operación en diferentes niveles de venta, podemos apreciar dos aspectos muy interesantes que sirven para la planeación de utilidades de la empresa. El punto de equilibrio se ubica en el nivel de 5.000 unidades. Si se vende más, la empresa comienza a generar utilidades. Debajo de ese nivel, pues ya vimos, hay pérdidas. La pérdida máxima que la empresa puede tener considerando su estructura de costos y los precios es de 50.000, es decir, el monto total de los costos fijos. En el análisis a la luz del costo volumen utilidad existe un indicador sumamente útil denominado margen de seguridad, que es la diferencia entre el punto de equilibrio y la cantidad de ventas esperada por la empresa. En el ejemplo anterior dice el margen de seguridad, pues colocamos que 6.000 menos las 5.000 y 6.000 es una suposición de lo que se espera vender y el punto de equilibrio y entonces el margen de seguridad sería 1.000 unidades que se busca vender para empezar a obtener utilidad. Debe ser expresado como un porcentaje respecto del punto de equilibrio y es recomendado que se encuentre por lo menos un 50% arriba de esto. Supuestos del modelo. Es necesario que al analizar los resultados que genere este modelo, se consideren los siguientes supuestos. Vamos viendo el número uno, tanto la función de ingreso como la de costos tienen un comportamiento lineal, lo cual es válido dentro de un nivel relevante, de tal forma que el fundamento de linealidad no se aplica en niveles o volúmenes extremadamente altos o bajos. En estos casos hay que tener cuidado al leer o interpretar la información. Número dos, existe sincronización perfecta entre el volumen de venta y el de producción, lo cual trae como consecuencia que los inventarios de artículos terminados permanezcan constantes. Esta situación es un tanto irregular, aunque con el empleo de costeo variable disminuye el posible efecto de los cambios en los niveles de inventario. Además, dada la tendencia a reducir los inventarios necesarios, es decir, aplicar justo a tiempo, es posible lograr que la cantidad de
de inventario de artículos terminados sea pequeña y constante. Bien, aquí nos aparece otro punto que es el de justo a tiempo. Justo a tiempo se relaciona con esa cantidad de inventario que debemos mantener antes de que llegue el nuevo pedido o ese, ese nivel de inventario que mantenemos para evitar tener mucho producto, podríamos decir, o mucha cantidad de productos que en realidad sabemos que mensualmente no es el consumo que tenemos de parte del cliente. Eso nos ayuda a poder eh, mantener, podríamos decir, una cantidad de dinero en movimiento. No vamos a tener dinero congelado en productos que en realidad sabemos que su movimiento o su afluencia mensual no es, no es lo que, bueno, que nos permite tener las cantidades necesarias de acuerdo a las ventas que vamos realizando. Número tres, existe la posibilidad de diferenciar de manera perfecta los costos fijos de los variables. El cambio de algunas de las variables no tiene efectos sobre las demás que se suponen constantes. Por ejemplo, si el precio cambia, la demanda no se altera, lo cual no es cierto en todos los casos. Durante la búsqueda del punto de equilibrio no se produce modificación de la eficacia y la eficiencia de los insumos que intervienen en la producción. El modelo se basa originalmente en el empleo de una sola línea en la empresa. El denominador del modelo es el margen de contribución por línea y no de un conjunto de ellas. Para esta limitación existe el cálculo de punto de equilibrio para varias líneas que se analiza al final de este capítulo. O sea que tenemos no solo punto de equilibrio con un producto, sino que con varios productos. Asimismo, el modelo presenta diferencias importantes con las perspectivas de los economistas. Básicamente existen dos diferencias: el comportamiento del costo por unidad. La contabilidad administrativa lo supone constante, que no se altera con el volumen de producción. Suponen que la función de costo variable es lineal, básicamente por efecto práctico del análisis, mientras que los economistas asumen que es una curva. Aquí lo vemos, dice en la figura 5.4, miren, está representado. Luego, eh, los contadores suponen que entre la variable precio y la variable demanda existe una función lineal, es decir, no reconoce el efecto que el cambio de precios tiene sobre la demanda. Por ejemplo, los economistas afirman que mientras sube el precio, la demanda disminuye, y probablemente eso lo hemos escuchado mucho y hacemos un análisis y pensamos que en realidad tienen muchísima razón. Luego dice que la demanda, perdón, en tanto que los contadores, esa era la postura de los economistas y probablemente estemos muy de acuerdo. Y los contadores suponen que un aumento del precio no afecta el volumen de ventas. En resumen, estos suponen otra vez linealidad por efecto práctico. Y ahí lo vemos representado, ¿verdad? Aquí
nos presenta cada uno sus diferentes linealidades. Miren, bajamos. Tenemos otro inciso, la planeación de utilidades y la relación costo-volumen, utilidad. Como ya se ha comentado, este modelo ayuda a la administración a determinar qué acciones se deben tomar para cumplir cierto objetivo, que el caso de las empresas lucrativas le llaman utilidad. Las utilidades deberán ser suficientes para remunerar el capital invertido en la empresa. De acuerdo con el objetivo de cada una de ellas, se puede calcular cuánto hay que vender, a qué costo y a qué precio para lograr determinadas utilidades. Cuando adaptamos el modelo de costo-volumen-utilidad para incluir una meta de utilidad antes de impuestos determinada, la fórmula que se utiliza. Aquí tenemos otro ejemplo. Se busca en este otro ejemplo, esta es otra fórmula, que el punto de equilibrio requerido, pero esto es antes de calcular el impuesto. Miren, aquí tenemos esta otra fórmula. Tenemos que los costos fijos más la utilidad deseada sobre el precio de venta menos los costos variables. Aquí dice que pues sabemos que es X lo que nosotros buscamos despejar y X está representado por el número de unidades a vender. Luego pues ya vimos P, que es precio, P los costos variables, los costos fijos totales y aquí aparece un nuevo elemento que es la utilidad antes de impuestos deseados. Considerando el siguiente ejemplo, ya aquí nos muestra otro ejemplo para desarrollarlo y nos dice que los accionistas de una empresa que tienen una inversión en activos de 100,000 desean un 40% de rendimiento antes de impuesto. Tienen costos variables de 20 por unidad y un precio de venta de 50 por unidad. Sus costos fijos andan en 20,000 y la interrogante, ¿cuánto tiene que vender la empresa para dar a los accionistas la utilidad que desean? Y ellos dicen que desean un 40% de rendimiento sobre sus activos. En este caso, sus activos son de 100,000 multiplicado por el 40%. Dice que ellos desean que su utilidad sea de 40,000. Eso es lo que plantea el ejercicio. Bien, utilizando esta información, estos datos, encontramos que sus costos fijos andan en 20,000. La utilidad deseada, pues nosotros ya la encontramos, que son los 40,000. Y luego el precio de venta nos da que son de 50 y sus costos variables andan en 20. Despejando la fórmula, tenemos que los 20,000 más los 40,000 son 60,000 y luego tenemos 50 menos 20 nos da 30, o sea que serían los 60,000 entre entre 30 y eso nos da como resultado 2,000 unidades.
Entonces, el ejemplo, miren, aquí me lo va presentando de una forma más detallada. Dice que si se venden 2.000 unidades, la utilidad de operación será, las ventas son de 100.000, sus costos variables andan en 40.000, el margen de contribución son 60.000 y sus costos fijos andan en 20.000, y aquí encontramos que la utilidad de operación son los 40.000. Y aquí más abajo pues nos da una explicación, vamos a ir leyendo para comprender un poco más este contenido. ¿Cómo se ve en el estado de resultados anterior a un nivel de venta, a un nivel, perdón, de 2.000 unidades vendidas, que fue el punto de equilibrio que nosotros encontramos? La compañía generará suficiente margen de contribución para cubrir sus costos fijos y así poder lograr la meta establecida, que es de un 40% de rendimiento. Es común, dice, que la meta de utilidades se presenta como un porcentaje de las ventas. Si este porcentaje representa la relación utilidad de operación a ventas, se denomina margen de operación. Si la relación es con la utilidad neta, se le conoce como margen neto. Supongamos que esta empresa desea que el margen de operación sea de un 35% de las ventas. Para conocer cuántas unidades tendría que vender, sí, continuando con el contenido, eh, teníamos aquí el ejemplo ya de el punto de equilibrio y del margen de operación, donde el ejercicio nos permitió que el, bueno, la empresa pudiera obtener esa utilidad deseada después de haber encontrado cuántas son las unidades que debe vender para poderle brindar o dar esa utilidad que ellos buscan. Aquí tenemos, miren, tenemos otra forma para determinar cuántas unidades se debe o se requiere para alcanzar la meta de operación. Aquí tenemos la forma algebraica y luego buscamos el margen operativo, el margen de operación. Y esa fórmula está determinada de la siguiente forma, con los siguientes datos. Dice el valor de X, que es el margen de operación, son los costos fijos, el precio de venta menos ese margen de operación. Qué miedo. Rebeca, creyendo que ya se había ido ese señor, y empiezo, Rebeca.
Continuando con el contenido, vemos la interpretación de este resultado. Dice, si se divide la utilidad de operación, en este caso con ventas de 8.000, costos variables con 32, un margen de contribución, y vemos que una utilidad es cuando se venden 1.600 unidades. Se obtiene un 35, que es el margen de operación solicitado. Finalmente, es muy importante considerar el efecto fiscal en el momento de la planeación de utilidades. Para calcular el nivel de ventas que una empresa debe alcanzar para obtener una determinada utilidad después de impuestos, la fórmula que se utiliza es la siguiente. Aquí tenemos otra forma. Miren, cuando vimos el margen de operación, vimos la utilidad deseada antes de impuestos, y ahora lo estamos presentando otro ejemplo utilizando el margen, el margen que ellos buscan, pero después de aplicar el impuesto. Entonces, en este ejercicio habrá que colocar cuál es ese porcentaje de utilidad que se necesita. Vemos el ejemplo. La tasa de impuestos neta de la compañía es de un 35, y que se desea obtener una utilidad neta de 26.000. Este ejemplo nos pide ese valor. Bien, entonces tenemos que sus costos fijos son de 20.000, la utilidad deseada son 26.000, y luego tenemos, de acuerdo a usando la fórmula, uno menos la tasa. En este caso, ellos dicen que la empresa aplica un 35% y da como resultado 2.000 unidades. Esas serían las unidades que debería vender esa empresa para obtener una utilidad de 26.000, aplicando una tasa de un 35%. Y lo vemos aquí con ventas de 100.000, un costo variable de 40, su margen sería 60, sus costos fijos andan en 20, la utilidad de operación es de 40, sus impuestos son de 14, y finalmente una utilidad neta de 26.000. Este ejemplo, ya aplicamos tres, tres modalidades, que es la utilidad de operación, la utilidad antes de impuestos, y también finalmente usando un porcentaje. Luego, aquí tenemos otro modelo que es el análisis de cambios en las variables, modelo costo, volumen, utilidad. Como ya se explicó, al planear se eligen cursos de acción para colocar a las empresas en un sitio adecuado, asegurándose que las acciones elegidas sean las mejores. Esta elección óptima es posible solo cuando se utiliza el costo variable o el costeo, volumen, utilidad. En síntesis, el proceso anterior es similar a la herramienta conocida como análisis de sensibilidad o simulación, que permite conocer resultados de las diferentes acciones antes de llevarlas a la práctica. Este modelo permite Este modelo permite analizar los efectos de los cambios en los costos, precios y volúmenes, así como en las utilidades de la empresa.
Pues hace las veces de un banco de datos que estimula la creación de un ambiente óptimo en la empresa durante el próximo periodo. La simulación